paró la lluvia temprano en la mañana, ¿no? Y no va a parar creo que todo el día. La anterior semana, como ustedes sabían, estaba por Tarija visitando la misión bautista reformada allá donde está el hermano Rodrigo Impa, aprovechando también que iba a ir el pastor Jorge Rodríguez, iba a ir el pastor Ángel Claure, el pastor Juan Carlos. Así que fue un bonito tiempo, reciban un saludo de ellos. También en sus cultos de adoración oran por nosotros, se preocupan por nosotros. Así que, y nos siguen igual por el Facebook, ¿no? La manera que se enteran también cuando subimos fotos o algo. Así que están orando por nosotros, así que reciban ese saludo de ellos y esa también preocupación que ellos tienen por esta iglesia aquí en Santa Cruz. Muy bien, hermanos, continuando con la serie de predicaciones a Filipenses, vamos a entrar a nuestro segundo sermón de este capítulo 1, que va a estar del versículo 3 al versículo 11. De eso va a estar basada la enseñanza del día de hoy. El título del sermón es Evidencia, Confianza y Petición en la vida cristiana. Evidencia, confianza y petición en la vida cristiana. Y va a estar dividido en 3 puntos. La evidencia de la gracia, que es la comunión en el Evangelio, versículos 3 al 5. La evidencia de la gracia, comunión en el Evangelio. El punto 2, la base de la confianza, la perseverancia de los santos y un amor pastoral. La base de la confianza, perseverancia de los santos y un amor pastoral, del 6 al 8. Y el punto 3, la sustancia de la oración, que el amor y los frutos abunden, del versículo 9 al 11. La sustancia de la oración, que el amor y los frutos abunden. Como ya leyó el hermano el capítulo 1, no lo vamos a volver a leer nuevamente estos 9 versículos. Así que vamos a ir recorriéndolo verso por verso y yendo explicando, ¿no? Vamos a ingresar al primer punto, que es la evidencia de la gracia, la comunión, el Evangelio y el Evangelio. Al entrar, hermano, ya al cuerpo de esta epístola que Pablo nos está hablando, él no va a iniciar, si usted se da cuenta ahí, poniendo alguna demanda normativa o algún reproche hacia la iglesia de Filipo. Él inicia de una manera muy llamativa, postrado en oración por esta iglesia. Él está postrado en oración por esta iglesia. Y la estructura que él muestra aquí en su pensamiento nos revela una eclesiología que es fundamental, porque él nos muestra la madurez y la salud de una congregación. No se miden en primer lugar, no se miden en primer lugar por la ostentación, sino que se miden por la evidencia de la gracia divina operando en la vida de las personas que están en esta iglesia, la vida de estas personas. Por eso es que no importa si una iglesia tiene 500, 1000 personas, si al final es un club social, lo que interesa realmente es cuántas vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio. No importa si son 2, 3, pero hay una transformación real en la vida de estas personas. Entonces el apóstol Pablo en primer lugar muestra esa evidencia de la gracia operando en la vida de estas personas, porque para el apóstol, la iglesia de Filipo no es un mero grupo de personas que asisten a un lugar, sino que es un claro ejemplo de que el Espíritu Santo habita en medio de ellos, mostrando la eficacia del Evangelio. Aquí esta carta está siendo dirigida a creyentes, a una iglesia. Y como hemos leído, Pablo inicia diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siguiendo esa costumbre arraigada que tiene el apóstol Pablo de escribir sus cartas, luego de un saludo caluroso que él da, pasa de inmediato a dar acciones de gracia por esta iglesia, ¿no? Sin embargo, recordemos, hermano, como hablábamos en el primer sermón, el trasfondo que estaba viviendo la iglesia en Filipo. Era una colonia romana, ¿no? Que estaba profundamente impregnada por el culto al emperador, al politeísmo helenístico de la cultura griega en ese tiempo y la veneración a deidades paganas locales, ¿no? Ese era el contexto en el cual se movía la iglesia y estaba, ¿no? Y el lenguaje que usa Pablo marca una ruptura radical, porque él no está dirigiendo su alabanza al panteón del imperio romano ni a las deidades que se habían creado ahí filosóficas de la época. Su adoración, como él inicia acá, se encausa de manera exclusiva al único ser glorioso, soberano y sobre todo personal. Porque él escribe en esta parte a quien llama con entrañable confianza diciendo: mi Dios. Doy gracias
a mi Dios, que siempre me acuerdo de vosotros. Imaginen esta situación que el apóstol Pablo, que pasó el apóstol Pablo en todo lo que estaba viviendo en este tiempo, porque cuando él está usando este pronombre posesivo que es mi Dios, Pablo está testificando desde un lugar que no era muy agradable. Él estaba preso por la situación, ¿no? Él estaba preso en realidad por un soldado romano. Y él, a pesar de esa situación de estar encadenado, su comunión con el Señor no había menguado. Su comunión con Dios aún estaba firme, porque él sabía a qué Dios pertenece y a qué Dios él sirve. Y esto me recordaba cuando él viaja a Roma en Hechos capítulo 7 y él naufraga, y el barco naufraga y él dice, no, tranquilo, porque el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo pertenezco me ha dicho que no va a perecer nadie. Y me ha dicho que no tema. Así que Pablo tenía bien arraigado a quién estaba dando gracia, a quién él pertenecía. Y eso mismo quería transmitir a esta iglesia en Filipo. Y luego Pablo va a mencionar que él hace memoria de todos ellos. Y este agradecimiento de Pablo, hermano, no nace de una idea al aire, sino de algo muy concreto que él tenía, que son sus recuerdos de esta iglesia. En el griego original esta frase se traduce como en toda mi memoria de vosotros. Traigo a mi mente todo lo que recuerdo de ustedes. Lo hermoso aquí, hermano, es que la memoria de Pablo está siendo una memoria selectiva e intencional. ¿En qué sentido, hermano? Porque él no decide hacer una lista de los defectos de esta iglesia, ¿no? De los chismes o de los problemas humanos que lógicamente seguro existían en esta iglesia. Y él más adelante va a dar algunas advertencias a la iglesia. En lugar de eso, él reúne cada buen recuerdo de los filipenses y lo utiliza como un combustible para poder adorar a Dios. Porque al mirar el pasado de la iglesia, Pablo no decide enfocarse en los errores de los hombres, sino en la firme e inconfundible obra de Dios que estaba haciendo en la vida de estas personas, de esta iglesia. Por eso él da gracias a Dios por esta iglesia. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y cuando uno tiene esa verdadera acción de gracia, hermano, produce un efecto expansivo en el alma del creyente, porque al obligarnos nosotros a reflexionar minuciosamente en las bendiciones que hemos recibido, expande nuestra capacidad para poder experimentar la alegría del Señor, el gozo que el Señor nos da en medio de cualquier situación en la cual nos encontremos. Y aquí es donde el texto nos introduce en una paradoja, algo que parece contradictorio pero que no es. Eso es una paradoja, ¿no? Parece contradictorio pero no es, porque hermanos, Pablo, nuevamente él está escribiendo encadenado, privado de su libertad, enfrentando un juicio cuya sentencia podría terminar en la muerte. Obviamente nosotros sabemos que no terminó en muerte lo que estuve preso en este tiempo, pero podría haber terminado en la muerte. No obstante, hermanos, el ambiente que se respira en ese lugar está saturado de un agradecimiento al Señor, de un gozo al Señor, de un contentamiento en el Señor. Yo me puedo imaginar, porque ahí cambiaban de soldados que tenían que cuidar al que estaba preso. Me imagino cuántas personas fueron testificadas por el apóstol Pablo. Por eso después va a terminar diciendo, también la casa del César te saluda, ¿no? ¿Cuántos romanos fueron testificados por él? Y vemos cómo su vida estaba saturada de un júbilo incomprensible para el mundo. ¿Cómo puede ser posible que este hombre encadenado, privado de su libertad, que si la iglesia de Filipo no se preocupara por él, iba a morir de hambre, esté de esta manera, gozándose y animando a los que sí estaban libres a que se gocen en el Señor? El apóstol describe una circunstancia fija que acompaña a su gratitud en este mismo pasaje, haciendo una súplica constante y disciplinada. Si usted mira nuevamente el verso, hermano, él utiliza un triple énfasis de totalidad, porque él dice siempre, después dice toda y después dice todos. Para dejar claro, hermano, que el ruego o su labor del ruego no es un ejercicio que él hace de manera selectiva a ciertas personas, a ciertas preferencias. Él ora siempre en todas mis oraciones, dice, por todos vosotros que pertenecen a esta iglesia.
Porque en el corazón, hermano, de este apóstol y en el corazón de cada uno que pastorea una iglesia y está llamado a apacentar la obra del Señor, no tiene que haber favoritismo ni espacio para la exclusión, porque la gracia del Señor nos une a todos en un solo cuerpo y exige que todos de la misma manera puedan ser atendidos y pastoreados. Y para describir este clamor y esta súplica que Pablo hace por esta iglesia, él utiliza una palabra específica que se refiere se diferencia de la oración normal que podríamos encontrar en las Escrituras, porque esta súplica que Pablo hace nace de una conciencia aguda, de una necesidad apremiante. El apóstol sabe, hermano, que esta iglesia, a pesar de las virtudes que tiene, va a enfrentar imperfecciones internas como cada una de las iglesias que han sido levantadas. Va a enfrentar dificultades con la desunión, va a enfrentar dificultades con el orgullo, va a enfrentar dificultades con los peligros externos provenientes de falsos maestros, aquellos que se oponen a la cruz, aquellos que Pablo le llama perro. Y Pablo no va a estar idealizando la iglesia aquí, a la iglesia de Filipo, porque él reconoce sus carencias y al ver sus carencias, él derrama su alma implorando auxilio de Dios para que esas necesidades sean suplidas. Esta expresión que Pablo usa de súplica, de ruego, de intercesión, él está derramando su alma delante del Señor para que esta iglesia pueda seguir adelante. Pero la nota que define este versículo, hermano, a pesar de la súplica, del ruego que él está haciendo, él refleja que lo hace con un gozo. La oración de ruego de Pablo no es simplemente un lamento, sino que es una tarea llena de gozo. Él suplica por esta iglesia, clama al Señor por esta iglesia, pero con gozo, debido a que habían sobrados motivos que él tenía para poder dar gracias a Dios por lo que había hecho y lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Filipo. La petición por el futuro de ellos se vuelve inherentemente gozosa al ver lo que Dios ya venía trabajando. Recuerden que de Hechos 16, donde hay la conversión de la mujer que vendía tela, de la adivina y del carcelero, han pasado 10 años hasta que se escriba esta carta. Entonces Pablo ha podido ver lo que Dios ha venido haciendo en esta iglesia. Entonces esto nos enseña, hermano, que el gozo no es la ausencia de sufrimiento. El gozo en el Señor no es la ausencia de sufrimiento, lejos de aquel evangelio de la prosperidad que te dice que tienes que tener tu mejor vida y aquí y ahora, si eres parte del pueblo del Señor. El gozo es la presencia de Dios en medio del sufrimiento del pueblo y se cultiva eficazmente cuando nuestro ruego por la iglesia está cimentada en el reconocimiento de que Él es fiel. Él es fiel. Y reconociendo esto, Pablo le dice, por vuestra comunión en el Evangelio. La gratitud de Pablo y de su oración gozosa se encuentran condensada en una de las palabras teológicas más ricas del Nuevo Testamento, que ustedes la conocen, que se pronuncia en griego la koinonía, ¿no? La comunión, porque lo habrán escuchado varias veces. Y este concepto, señala Hendricks en su comentario, ha sido tristemente devaluado por la iglesia contemporánea, reduciendo esta koinonía a un mero compañerismo, a una simple simpatía emocional o actividades como la que tuviera cualquier club, y eso ya es comunión. Pero sin embargo, cuando Pablo utiliza esta palabra en el mundo griego secular, era un término con implicaciones legales y comerciales que describía una sociedad de negocio, ¿no? Usted no tiene una comunión así, por así, cuando va a hacer algún negocio con alguna persona, ¿no? Busca siempre que sea una unión o una comunión bien sólida y fuerte, ¿no? Porque hay intereses de por medio. Y aquí no está hablando Pablo donde los miembros comparten si ven conveniente, están entre medio de la iglesia, si así lo ven que amerita, sino que realmente hay una comunión genuina de los hermanos. Buscan intencionalmente tener comunión con los hermanos. Y al aplicarlo a la iglesia, Pablo afirma que los filipenses han entrado en esta asociación de comunión activa y una comunión inquebrantable con Él también, porque no solo son meros espectadores del ministerio apostólico o lo que Él está haciendo, sino
copartícipes llamados a trabajar por la expansión del reino de los cielos. Eso genera la comunión, hermano, en la iglesia. Usted va a dejar y tiene que dejar de volverse un mero espectador, una mera persona que solamente llega los días domingos y está entre medio de nosotros un tiempo esporádico y de ahí de lunes a sábado se vuelve un espectador más del evangelio y cómo sus hermanos trabajan por la expansión del evangelio. Estos de Filipos eran partícipes con el apóstol Pablo. Y dentro de esta comunión hay una comunión de gracia, porque la iglesia, hermano, no es un club social, no es una asociación cultural, es una realidad que ha sido creada por nuestro Dios mismo, porque nos ha unido a Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 1:9, el cual nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Hermano, nos llamamos hermanos, pero realmente puedes decir, Él es mi hermano. ¿Realmente hay esa intencionalidad de tener esa comunión? Y más aún debe ser esto latente en aquellos que dicen, soy cristiano, amo a Cristo, pero no me interesa su esposa. Qué contradictorio, ¿no? Y nos dio, cuando hay esa unión y nos unimos a Cristo, nos da su Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, dice Pablo en 2 Corintios 13:14. También, hermano, en esta comunión del Evangelio que Pablo menciona, hay una comunión de fe. Y esto es una respuesta humana al Evangelio, no que él, como decíamos en el estudio de nuestra confesión, libremente y alegremente nosotros obedecemos lo que Él ha mandado en su ley. Porque esta fe que Él nos da, este don de esta fe, es una fe viva. No es una fe muerta. ¿Por qué? Porque nos unimos de forma profunda con Jesucristo. Y compartimos con Él su sufrimiento, su beneficio, el poder de su resurrección y la esperanza en gloria. Por eso Pablo va a decir más adelante en esta misma carta en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, a fin de que ustedes crean en Él también y por Él también tengan el privilegio de sufrir por causa de su nombre. Y muchas veces amar y tener esa comunión también duele, ¿no? También duele, porque somos personas que tenemos pecado. Va a haber fricciones, pero el Señor nos llama a amar, a perdonar y a seguir juntos. Y dentro de esta comunión va a haber esa oración y esa gratitud, porque la fe compartida nos une de una forma vertical con el Señor, pero también horizontal con los demás hermanos. No somos llaneros solitarios. No estamos llamados a decir soy cristiano y andar haciendo mi vida de cristiano como yo vea conveniente. Estas cosas yo te digo para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Usted necesita tener una comunión plena con los hermanos. Que sus amistades, su hermandad gire en torno al lugar donde usted se congrega en su iglesia local. Sin desmerecer obviamente a amigos o compañeros de trabajo, de la universidad, etc. Pero aquí debe girar, hermano, su intimidad con algún hermano que pueda ayudarle a poder caminar este camino cristiano, aconsejarle, porque discipular no es simplemente agarrar un libro y vamos a leer esta semana capítulo 1, capítulo 2, sino mostrar cómo se vive una vida cristiana, cómo orás, cómo es que compartís el evangelio, cómo es que te comportás dentro de un círculo en tu trabajo donde realmente vivís con presiones ideológicas de todos lados. Eso también es discipular, enseñar a un hermano cómo poder andar en esta novedad de vida que el Señor nos ha llamado de la tiniebla a su luz admirable. Entonces la fe compartida nos une realmente, hermano. Nuestras oraciones mutuas son el hilo invisible que nos mantiene unidos a pesar de la distancia y a pesar de las prisiones como tenía el apóstol Pablo. Él estaba verdaderamente unido a la iglesia de Filipos y ellos estaban verdaderamente unidos a Pablo. Y este amor que ha sido derramado en los creyentes, hermano, se tiene que ver en su amor hacia los otros, ya que el mismo Cristo nos atrajo a sí mismo, hacia Él, y nos unió a su familia, para que podamos llamarle a Él Padre, y Él no se avergüenza de llamar a nosotros amigos. La coinonía verdadera, hermano, nos obliga a llevarnos unos a otros en el corazón y amarnos con el mismo amor sacrificial de Jesús.
Hemos cantado hoy, ¿no?, un himno basado en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Cómo amas a tu hermano? Si quizás podríamos nosotros preguntar, o usted pregúntese, ¿sabe el nombre de los hermanos que están aquí presentes? Y si lo sabe el nombre, ¿sabe a qué se dedican esos hermanos? Y si lo sabe, ¿sabe dónde viven estos hermanos? Eso es parte de conocernos, ¿no? Eso es parte de fortalecer los lazos de hermandad. Y esta comunión en el Evangelio, hermano, que el apóstol Pablo habla, ¿usted cree que solamente debe de quedar en palabras? ¿Que solamente debe de quedar de boca para afuera? Este amor no se queda en palabras, hermano. Este amor que decimos tener para hacia los hermanos va a tener manos, va a tener pies y muchas veces va a tener que tener billetera también para poder ayudar al hermano que esté pasando necesidad. Significa esto responder con recursos reales también a las necesidades materiales de los hermanos. Pero usted no va a poder entender y conocer esas necesidades materiales que tiene su hermano si no lo conoce al hermano, ¿no? El cristiano busca intencionalmente, hermano, el avance del Evangelio, pero no lo puede hacer solo. Tiene que hacerlo en comunidad. Así que el cristiano se da la mano con otro cristiano para poder trabajar juntos por una causa común, el avance del Evangelio en esta ciudad. Y esto implica, hermano, cooperar activamente, con esfuerzo, con finanzas, para que las buenas nuevas se sigan expandiendo en este lugar. Y la pregunta es, ¿eres partícipe de esta comunión? ¿Eres parte de esto? ¿O nuevamente tu cristianismo y tu comunión se resume de 10:30 a 12 del mediodía cada domingo? Esta comunión, hermano, implica también, al estar unidos a Cristo, que automáticamente nosotros estamos divorciados del mundo. No podemos caminar con Dios y seguir siguiendo las corrientes de una sociedad que le da la espalda a la cruz de Cristo. La luz no se mezcla con las tinieblas. 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo es tu vida cuando nadie de acá te está viendo? Porque ciertamente cuando nos reunimos en comunidad, como dice Pablo en Hebreos, es para exhortarnos, para animarnos, para fomentarnos a buenas obras, ¿no? Y es bueno, pero no todos los días estamos reunidos con hermanos que profesan el cristianismo. ¿Cómo es tu unión con aquellos? Hay comunión, hermano, en la lucha, y vamos a tener luchas en esta iglesia, y va a haber dificultades, y va a haber problemas también, porque en este barco que nosotros que hemos zarpado, o en este caminar que estamos haciendo hacia nuestra verdadera patria celestial, no es un viaje turístico, ¿no?, donde todo va a ser color de rosa, sino el mismo apóstol Pablo va a decir que somos un ejército, soldados que se han enlistado, y va a haber dificultades. Y en medio de esto tenemos que aprender a sobrellevar la carga de los unos con los otros. Tenemos que aprender a considerar a nuestro hermano como superior a nosotros cuando tiene una falta y perdonarlo. Y luchar con él hombro a hombro, con firmeza, sin temor, defendiendo juntos la verdad del Evangelio frente a cualquier oposición, que es lo que Pablo le dice a los de Filipo con respecto a estos falsos maestros que van a salir de entre ellos. A luchar con la verdad, a estar llenos de amor, pero también firmes en la verdad, porque el amor no tapa la firmeza, hermano. Y Pablo, en esta parte de este versículo 5, si pueden ver en su Biblia nuevamente, por favor, dirá que todo esto lo hace de rogar por este pueblo, por esta iglesia, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Para que no queden dudas, hermano, de que esta coinonía es una realidad robusta y comprobable. Con esta frase el apóstol Pablo está recapitulando, como le decía, toda una década
de fidelidad mutua y perseverancia interrumpida que estaba teniendo la iglesia, porque la fe de los filipenses no es una fe que se consume como una paja, sino ni tampoco un impulso emocional que se ha ido diluyendo con los años, sino que ha sido un principio teológico duradero que ha resistido el paso del tiempo. Y ahí nuevamente, ¿cómo está tu caminar y tu andar? ¿Ha sido tu fe o tu nacimiento a una novedad de vida simplemente consumió el fuego como si fuera una paja? ¿O ha permanecido, ha perseverado en el transcurso del tiempo? Él dice, el primer día, menciona el apóstol Pablo, y como le mencionaba, nos traslada el relato de Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo recuerda con claridad aquella reunión que tuvo con este grupo de personas a la orilla del río, donde el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y para que esta mujer también alcance la gracia del Señor y que abra las puertas de su hogar para que ahí se pueda reunir la iglesia y pueda hospedar a los misioneros, convirtiendo así su casa como el primer lugar de reunión en esta ciudad. Y Pablo también recuerda al carcelero de Filipo, quien tras ser rescatado del suicidio y de la condenación, esa misma noche él lavó las heridas del apóstol con las cuales él había azotado. Ese espíritu, hermano, de generosidad y comparación activa se convirtió en la marca de la identidad de esta iglesia. Porque cuando Pablo salió de Filipo y llegó a la ciudad vecina de Tesalónica, los filipenses le enviaron una y otra vez para sustentar su trabajo. Una y otra vez para sustentar su trabajo. Filipenses 4:16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Más tarde, cuando el apóstol Pablo se encontraba en Corintio, enfrentando escasez y cuidado, y él tenía el cuidado de no ser gravoso para esa iglesia, los hermanos de Macedonia, que era este lugar de Filipo, ¿qué hicieron? Volvieron a presentarse para suplir las necesidades de este apóstol. 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Estos hermanos, a pesar que el apóstol Pablo no quería ser gravoso, estos dijeron, nosotros vamos a ayudar, vamos a intervenir en tus necesidades. Y le enviaron a Tesalónica, le enviaron a Corintio. Inclusive vemos cómo enviaron a Epafrodito a Roma. La iglesia no se había olvidado de su apóstol. La iglesia no se había olvidado que él había caído en una desgracia y estaba bajo custodia militar. Mientras otras regiones y otras iglesias se olvidaron de él por temor de ser asociado a un prisionero, porque si vos visitabas a un prisionero de Roma en la cárcel, podías vos también ser condenado. Pero aquí esta iglesia de Filipo no le interesó y lo envió a Epafrodito para suplir sus necesidades. Filipo envió a uno de sus mejores hombres con un generoso donativo material y con la instrucción de servir al apóstol Pablo. Una misión que el mismo apóstol relata fue tan heroica y sacrificada porque él estuvo a punto de morir por ir a servir al apóstol Pablo y en la expansión del evangelio. Y este es un modelo que nos muestra a nosotros para el día de hoy, hermano. Su ayuda económica y sus oraciones no se enviaban simplemente por la simpatía hacia un amigo entrañable como el apóstol Pablo, se enviaban por el avance y el fomento del evangelio. El objeto supremo de su inversión era Cristo y su mensaje. Que Cristo siga siendo predicado, que el evangelio del Señor se siga expandiendo. Y para ello ellos entregaban incluso aún lo que no tenían para darle al apóstol. Ninguna otra iglesia local en los inicios del ministerio de Pablo alcanzó ese nivel de madurez en la reciprocidad financiera con él, como dice Filipenses 4:15. Además, sus ofrendas no fueron el resultado de una manipulación psicológica o una demanda legalista. Ofrendaron voluntariamente, con agrado, impulsado por el gozo de la gracia divina, hermano. De esa manera se comprometieron con el apóstol. ¿Y cuál es tu compromiso también con esta iglesia, hermano? ¿Cuál es tu compromiso con la expansión del evangelio en este lugar? ¿Estás comprometido realmente? Muchas cosas y muchas necesidades hay en este lugar. Y no te hablo simplemente de que tenemos que pagar todo lo que tenemos que pagar acá. También entre nosotros hay hermanos con necesidad.
Su generosidad entonces, hermanos, no provino de sus excedentes económicos. No tenían ellos recursos, no tenían dinero. Las Escrituras testifican que ellos estaban en una profunda pobreza. Los creyentes de Macedonia ofrendaron conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y Pablo dice que no ofrende y eso no nos quites ese privilegio de dar. No nos quites ese privilegio de dar. Demostrando, hermanos, que estimaban el progreso del Evangelio por encima de su propia comodidad material. Muchas personas dicen, cuánto me gustaría tener un montón de recursos para poder ayudar. Si no ayudas con los recursos que tenés, no vas a ayudar cuando tengas mucho. Porque el corazón del hombre, hermano, realmente no se satisface. No se satisface. En el punto en el que te encuentras y con lo que el Señor te ha dado y considera que es lo que debes de tener en este tiempo, en este momento de tu vida, ahí debía verse también frutos de cuánto aportás y das para la expansión del reino de los cielos. Y nuevamente no estoy hablando, hermanos, de este lugar, sino de la comunidad, de los hermanos. Entre nosotros nuevamente hay hermanos con necesidad. Esto nos confronta, hermano, directamente con el verdadero significado de la vida en la iglesia. La iglesia de Filipo demostró que la gracia de Dios genera una transformación radical en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con los ministros de Dios y con la obra misionera. ¿Cómo nos involucramos? Nosotros hemos dejado de ser una misión de la iglesia Gracia y Verdad, en Cochabamba. Ahora nos hemos convertido en una iglesia. Pero nosotros también tenemos que tener como objetivo levantar otras iglesias, porque tenemos firmemente que son iglesias las que establecen otras iglesias. No es que una persona se levanta una mañana y dice, no, aquí en mi sala vamos a formar una iglesia. Son iglesias que establecen otras iglesias. Y para eso, hermano, se necesita recursos, ¿no? Porque no vamos a mandar a un misionero a, poner una provincia de Santa Cruz y decirle, búscatela, arreglátela, cómo vas a tener recursos para mantener a tu familia, y mientras estés haciendo eso, también no vas a levantar una iglesia allá. No, si nosotros vamos a enviar a un misionero y para establecer una iglesia, tenemos que sustentar económicamente a esa persona, para que se dedique 100% a la obra del Señor. Yo conozco lugares que tienen misioneros en 20 lugares del mundo, pero ninguno sustentan, pero son sus misioneros, ¿no? Y ellos tienen que batírsela en esos lugares para traer el pan a su mesa, pero mientras también tienen que hacer el trabajo de establecer una iglesia. No es así como debe funcionar. Ahora, ciertamente en algunas circunstancias van a aparecer hermanos en ciertos lugares del mundo donde van a pedir ayuda y ellos ya están trabajando y llevando adelante un estudio. Hay ciertas cosas, pero si nace de acá, tenemos que enviar como debe de ser enviado una persona a establecer un lugar. Y Dios permita realmente que de esta iglesia, hermanos, puedan salir más iglesias. En los 4 puntos cardinales de nuestra ciudad y en las 15 provincias de este departamento. Si hay tanta necesidad en la ciudad, ¿cuánta más necesidad hay en las provincias? Y esto, hermano, esta iglesia entendió que la membresía en el reino no consiste en ser consumidores pasivos de servicio religioso, como estudiábamos los días miércoles, que vienen a buscar qué puede darme esta iglesia a mí, qué me pueden dar a mí, en vez de decir cómo yo puedo servir a este lugar. ¿En qué necesidad está pasando esta iglesia? Para que yo ahí me involucre, aunque no sea el don que el Señor me esté dando, pero veo que hay una necesidad, ahí yo me voy a involucrar. Así que al cerrar este punto, hermano, cada uno de nosotros como creyentes debemos examinar el testimonio de nuestra propia vida a la luz de lo de Filipos. ¿Es nuestra comunión en el Evangelio una realidad en nuestra vida, en la iglesia local, de manera no solo financiera de sostenimiento, sino también de vida, de súplica, de ruego, de comunión real? ¿O simplemente dependemos de impulsos pasajeros? ¿Cómo es tu vida de comunión realmente en tu iglesia local? Cada cristiano está llamado a pertenecer a una iglesia local y servir a esa iglesia local. El apóstol Pablo, hermano, podría, al ver tu vida, dar gracias a Dios con gozo cada vez que recuerda lo que haces por la expansión del Evangelio. Él podría dar con gozo agradecimiento al Señor, viendo en vos a verdaderos colaboradores en las cadenas y en la defensa de la verdad, como Él agradece por la iglesia de Filipo. Si no es así, hermano, que sea un llamado realmente a decir, ¿dónde, Señor, puedo servirte en mi iglesia local? ¿Dónde puedo yo ser útil?
Si para algo sirvo, úsame. Que el Señor, hermano, nos conceda esa gracia de recuperar la profundidad y la constancia en esta santa comunión que Él permite que tenga su pueblo, para que nuestras vidas, hermanos, dejen de ser estériles, ¿no? Y pasen a ser evidencia indudable del poder transformador del Evangelio en cada uno de nosotros. Con esto pasamos al punto 2. La base de la confianza, perseverancia de los santos y un amor pastoral. Del versículo 6 al versículo 8. Y en esta segunda sección el apóstol Pablo nos va a revelar qué es lo que sostiene su gozo, ¿no? Y su paz en medio de toda la opresión que él está teniendo, que es una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios y ese afecto y ese amor pastoral que tiene para esta iglesia. Porque la firme seguridad del apóstol Pablo en la cárcel no descansa en un optimismo genuino de que pronto él va a salir, sino en la soberanía del Señor. En una profunda confianza y conocimiento de la soberanía del Señor. La perseverancia entonces de los santos es el resultado directo de la perseverancia divina que el Señor hace en cada uno de aquellos que han sido llamados a salvación. Y el apóstol comienza este versículo diciendo, estando persuadido, que indica un proceso de convicción que ocurrió en el pasado, pero tiene efectos permanentes, fijos, inalterables en su mente de cada creyente. Porque él no duda del desenlace final de la iglesia. Y nosotros que estamos persuadidos, que confiamos, que creemos, no dudamos de cuál va a ser el desenlace de la iglesia, que es la victoria en Cristo Jesús. Y aquí existe un lazo que no se puede romper, que vimos en el versículo 5 y ahora en el versículo 6, que la vida santa y fiel de cooperación de los filipenses no son la causa de su salvación. Él no está diciendo en el versículo 5 que porque ellos están haciendo esto van a ser salvos, sino que la evidencia es que Dios está obrando en ellos, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Hacen todo esto, ¿por qué? Porque Él ha comenzado la buena obra en vosotros. Y la Escritura une de manera perfecta la soberanía de Dios y también la responsabilidad humana. Porque el apóstol Pablo no menciona a Dios por su nombre, pero usa un pronombre que es el que comenzó. Y al hacerlo, resalta un carácter inmutable del autor. Si la salvación hubiera iniciado por un impulso humano, obviamente podría fracasar, y fracasaría en realidad. Pero como ha iniciado por la voluntad soberana del Señor, no va a fracasar y su éxito está asegurado. Por eso dice, estando persuadido, si Él ha comenzado la buena obra, indudablemente la va a perfeccionar. Y esta buena obra, hermano, es la obra de la gracia transformadora. Es una obra, es buena en su origen porque ha sido diseñada por el Padre. Es buena en su calidad porque es ejecutada por el Espíritu Santo. Y es buena en su propósito porque busca reflejar la imagen del Hijo. A diferencia de los seres humanos, que a menudo realizamos experimentos, cambiamos de parecer o dejamos proyectos a media por falta de interés o convicción, Dios jamás va a sufrir una diserción ni de impotencia o de que no puede lograr perfeccionar a aquella persona que ha llamado. Porque el verbo que utiliza aquí Pablo, perfeccionará, significa llevar a cabo hasta el final absoluto de estas cosas. Indica una obra completamente terminada, como afirma el salmista, y vamos al Salmo 138:8, por favor. Salmo 138:8, dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Lo que el Señor está perfeccionando, lo va a llevar a su fin, absoluto. Sí o sí. No hay nadie que pueda intervenir y detener su mano y decirle qué es lo que estás haciendo. Toda esta obra de preservación, hermano, avanza con una meta cronológica, histórica en mente que tiene el apóstol Pablo, y lo volvemos nuevamente a Filipenses, por favor, que dice, ¿hasta el día de quién? Hasta el día de Jesucristo. Todo esto avanza con una meta que Él tiene en su mente que se va a dar hasta el día de Jesucristo.
Y Pablo coloca la ética del cristiano, cómo el cristiano debe vivir, cómo se desenvuelve en la comunidad y la seguridad del creyente bajo la perspectiva de la eternidad. Porque este día, esta palabra representa la parusía, ¿no? Que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Él perfeccionará esto hasta el día del Señor Jesucristo. Hasta cuando Él retorne, Él irá perfeccionando. Los perfeccionará. Los moldeará a la imagen del Señor Jesucristo. Y hasta que ese momento llegue, hermano, la obra de Dios en nosotros sigue en proceso. Como piedras vivas estamos siendo tallados de manera individual, pero el diseño final no se va a apreciar hasta que el Señor retorne por su iglesia y Cristo sea públicamente vindicado ante el universo entero. Porque este Cristo, hermano, que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como dice Efesios capítulo 5. De esta manera el Señor va preparando a su iglesia, lavando a su iglesia, que no tenga arruga, que no tenga mancha, completando la obra en su pueblo. Así que nuestra seguridad actual, hermano, descansa en la mano del buen pastor, que es lo suficientemente poderoso para poder sostenernos y que nadie nos arrebate de ella, como dice el apóstol Juan en el capítulo 10. Y Pablo, mis hermanos, lejos de presentar una teología fría y puramente intelectual, él va a aterrizar la doctrina de la perseverancia o la preservación en el terreno de las relaciones pastoral o en la relación pastoral, diciendo en el verso 7, me es justo sentir esto. Y esta palabra justo que utiliza Pablo denota una obligación moral y legal, porque para el apóstol sería una grave injusticia e ingratitud dudar de la fidelidad de los filipenses, ¿no? Puesto de que todo lo que él había conocido, había escuchado, había visto, y que había sido testigo cómo ellos permanecían fiel por causa del reino, a pesar de vivir en una sociedad, una ciudad totalmente plagada de todo lo que implicaba ser parte de la comunidad romana. Y el motivo de esta evaluación tan alta, hermano, y profunda, es ¿por qué? Por cuantos llevo en el corazón, él mismo menciona en el versículo 7. Y en la antropología bíblica, el estudio del hombre, el corazón no es el centro de las emociones sentimentales pasajeras, sino la sede de la voluntad, los pensamientos y las convicciones más profundas de una persona. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿no? Porque de ella, ¿qué? Mana la vida, ¿no? Entonces los filipenses ocupan un lugar permanente en el corazón de Pablo. Ellos no han sido comportados o no han sido comparados o no simplemente se les ha dicho que son simplemente simpatizantes de todo esto, ¿no? Pablo ve a ellos como una verdadera iglesia y por eso él dice, me es justo y los guardo en el corazón, porque él ha visto su fe, cómo ellos se han identificado con el mismo apóstol, cómo ellos se han identificado con los mismos sufrimientos de Cristo. Y Pablo va a decir lo siguiente para dar a conocer cuál es la madurez de esta iglesia de Filipenses. Va a decir, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Como yo les mencionaba al inicio, tener una asociación o asociarse con una persona que estaba presa en ese tiempo, implicaba también poder ser acusado bajo cargo de traición o sedición por el Imperio Romano. Entonces era sumamente peligroso. Podía también quedar una persona que visitaba a Pablo, quedar preso por ser acusado simplemente de palabra por un romano, que también esta persona era traicionera al Imperio Romano. Sin embargo, nuevamente, la iglesia de Filipo no se avergonzó de las prisiones de Pablo. No tuvo problema de enviarle a Pablo ayuda, no tuvo problema de enviarlo a Epafrodito. No tuvo problema de ser partícipe de la prisión el apóstol Pablo, diciendo, si a mí también ha de meternos preso por esto, estoy dispuesto también a ir preso. Y muchos dicen, yo iría a la cárcel por mi fe, pero cuando llega el día domingo no vienen ni a la iglesia, ¿no? Por su fe. Pero esta iglesia de Filipenses, hermano,
estaba dispuesta a ir a prisión por el apóstol Pablo. Y él dice, en la defensa y confirmación del Evangelio. Y estos términos que usa Pablo que son jurídicos, porque Pablo ya había compadecido ante tribunales imperiales de Roma, y en este escenario pagano y hostil, el apóstol ejerció la defensa, ¿no?, de lo que él creía, quitando toda la sospecha de que su mensaje era un mensaje en el cual buscaba la destronación, por así decirlo, del imperio romano. Y él dice en defensa y la confirmación del Evangelio, declarando, hermano, que esta iglesia nuevamente estaba dispuesta a ir hasta lo último por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y al apoyar a Pablo de esta manera, tanto material como espiritual, Pablo puede llegar a afirmar y decir que ellos son participantes conmigo de la gracia. Porque la gracia no es solamente un favor pasivo, hermano, que el Señor derramó su gracia y nos salvó del infierno. Es un poder que capacita al creyente, no lo deja al creyente pasivo, que lo capacita para que este creyente testifique, para que este creyente sufra, para que este creyente pueda sostener con valentía y proclamar la verdad. No deja a la persona pasiva. Los filipenses compartían el mismo sufrimiento del apóstol Pablo y por ende compartían la misma provisión de la gracia. Por eso él va a decir al final de este capítulo 1, porque no solamente se le ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Era un privilegio para ellos. Era un privilegio padecer por el apóstol Pablo. Y debe ser para nosotros un privilegio sufrir por Cristo. Pablo realmente, hermano, amaba a esta iglesia. Realmente amaba a esta iglesia. Por eso en el verso 8 dice, Dios me es testigo de cuánto los amo. Dios me es testigo de cuánto los amo. Hoy en día estas expresiones de amor se toman a la ligera, ¿no? Todo el mundo ama, ¿no? A veces el amor te amo para siempre simplemente dura un verano, ¿no? Pero el apóstol Pablo se toma este afecto pastoral, este amor realmente, hermano, en serio. Sabe que para sus futuras exhortaciones y correcciones tengan eco en los corazones de los filipenses, ellos tienen que estar plenamente convencidos del amor que Pablo tiene hacia ellos, de la pureza de sus intenciones que tiene para la iglesia de Filipo. Por eso apela directamente al Dios soberano que escudriña las intenciones ocultas del alma y que aborrece la mentira. Dios es el testigo legal de que el amor de Pablo no es una estrategia de manipulación ni una cortesía diplomática, sino que Pablo dice que con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra que traduce la Reina Valera acá como entrañable amor, en el pensamiento antiguo, hacían referencia a todo lo que son las vísceras, ¿no? El corazón, los pulmones, el hígado. Esos lugares eran el asiento de los sentimientos más profundos e intensos y viscerales de las personas. No se trata entonces de un amor meramente superficial o meramente intelectual, sino que él está mostrando que realmente, diciéndole a ellos, tengo un amor intenso por ustedes, una compasión por ustedes, de tal manera que por su sufrimiento también yo me duelo por ustedes. Y lo mismo tenían ellos hacia Pablo, que también se dolían por los sufrimientos de él. Y él va a poner en el centro donde radica todo este sentimiento y toda esta convicción, y dice, ¿no? Con el entrañable amor de ¿quién? De Jesucristo. Y esto nos revela, hermano, la madurez que tenía el apóstol Pablo y la relación que él tenía con la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor natural humano es limitado, el amor humano es condicional, el amor humano es egoísta y el amor humano se agota. Y se agota ante la distancia, ¿no? Nosotros hemos tenido muy buenos amigos que a veces se han ido a vivir a otros países y hemos dicho, te voy a escribir, vamos a hablar, y pasó 2 o 3 meses y nos olvidamos, ¿no? Perdimos la relación. Muy pocos casos se mantienen, ¿no? Pero normalmente suele suceder así, cuando hay una distancia, ese es el amor humano. Pero a pesar de esta distancia que tenía Pablo con los de Filipo, de más de 1000 kilómetros, que tardabas un mes en llegar de un lugar a otro, el amor aún permanecía porque era un amor entrañable de Jesucristo. Y como consecuencia, al decir esto, muestra cómo Cristo ama a los filipenses a través del amor de Pablo. Y cuando nosotros amamos de tal manera, mostramos también el amor de Cristo hacia nuestro prójimo. El apóstol Pablo siente por la iglesia
exactamente lo que Jesús siente por ella. Y él dice, no, de más adelante, para mí sería partir con la presencia del Señor mucho mejor que estar acá, ¿no? Pero por ustedes yo permanezco. Para mí sería mucho más cómodo estar en mi casa echado, pero por amor a mis hermanos yo quiero servirles. Hermanos, y en este segundo punto nos obliga a examinar el fundamento de nuestra seguridad y el carácter de nuestras relaciones en la comunidad de la fe. Primero nos confronta con nuestra seguridad eterna, ¿no? Si estás desanimado quizás por tus constantes caídas o tus debilidades espirituales, el versículo 6 tiene que ser un ancla para tu alma, sabiendo y estando persuadido que si Él ha comenzado la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar, porque tu salvación no depende de tu capacidad que tú tienes para poder sostener tu alma, sino de la fidelidad de aquel que es inmutable. Por eso es la gran importancia, hermano, que nosotros conozcamos quién es el Señor, quién es Dios. Porque muchas veces dudamos porque no conocemos su fidelidad, no conocemos que Él es fiel, dudamos porque desconocemos su soberanía, desconocemos que Él es inmutable, desconocemos que Él es poderoso para cumplir lo que Él se ha propuesto. Así que tu capacidad para sostenerte no depende de ti, sino de aquel que es inmutable, de aquel que comenzó la buena obra y la irá perfeccionando, y en Él nos refugiamos. Y segundo, hermano, confronta la superficialidad de nuestro amor por la iglesia local. Pablo nos demuestra que el verdadero cristiano o el verdadero cristianismo genera un sentido de lealtad moral hacia los hermanos, especialmente cuando estos hermanos sufren por causa del evangelio. Nos desafía a dejar de amar en nuestras limitadas fuerzas humanas y buscar amar pidiéndole al Señor que Él nos ayude a poder amar de esa manera entrañable, de esa manera profunda, para poder amar, para poder interceder, para poder sufrir con aquellos que sufren. Para que este hombro, hermano, que tienes aquí a tu derecha o a tu izquierda, un hermano pueda acostar su cabeza ahí y llorar contigo, si tiene que llorar. Por eso tienes que llorar con los que lloran. Nos desafía, hermano, a amar realmente, a interceder por nuestros hermanos, a orar por ellos. Y el tercer punto, hermano, para ir finalizando, la sustancia de la oración, que el amor y los frutos abunden, del versículo 9 al 11. Y Pablo, como un pastor encadenado, como un apóstol encadenado, sus peticiones no se desgastan en rogar por su propia liberación, no, o por su propia comodidad. El apóstol entiende que el peligro más destructivo que tiene la iglesia no proviene de un soldado romano, sino de la inmadurez espiritual que puede generarse o que hay en la iglesia y puede corromper desde adentro. Como nos recuerdan nuestros hermanos de Hechos capítulo 4, si no me equivoco, cuando estaban siendo perseguidos por el imperio romano, en vez de pedir que ya se destruya esa persecución, ellos piden valentía para predicar el evangelio. Pablo, en vez de pedir que sea liberado de sus cadenas, ora y intercede y suplica por esta iglesia. En esta oración final, hermano, es una advertencia y un mapa detallado para aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Porque si usted, hermano o amigo, no es creyente, si usted aún no se ha rendido al señorío del Cristo, estas palabras que el apóstol Pablo dice acá no le pertenecen, no es para usted, porque no es creyente. El apóstol Pablo, hermano, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo inicia su petición reconociendo una realidad latente que él ve, ¿no? Que ya los filipenses ya aman, ya hay amor en ellos. No está orando para que el amor comience en una iglesia que ya ha dado muestra de que realmente ama. Su carga es que ese amor no se estanque ni se vuelva complaciente. Y él utiliza una repetición enfática en este mismo pasaje que dice, ¿no?, que abunde aún más, inclusive más. La imagen acá evoca un océano que con sus olas llega hacia la orilla, ¿no?, como un tsunami que llega hacia la orilla, que desborda todo. El amor cristiano genuino, hermano, jamás dice, ya he amado lo suficiente, ya he hecho lo suficiente acá. Que el amor abunde aún más y más. Yo sé que ustedes ya aman y lo han demostrado con su sacrificio, con sus ofrendas, etcétera. Pero que este amor siga creciendo aún más.
Aún siga derramándose ese amor. Y en este verso Pablo va a introducir de inmediato una advertencia que el amor sin dirección simplemente es una fuerza destructiva. Porque el sentimentalismo moderno, hermano, ha creado del amor un ídolo. Todo es amor. Un amor ciego, un amor tolerante, un amor hacia la impiedad irracional, un amor cobarde. Amor es amor, no importa lo que eso implique. Amor es amor. Pero sin embargo, el amor bíblico, hermano, por el contrario, no es una emoción desembocada. Es una virtud que corre estrictamente por dos rieles que Pablo va a poner en este versículo. Un conocimiento pleno y un discernimiento pleno y agudo. No es amar por amar simplemente. Y Pablo no usa la palabra común para conocimiento, que es noxi, sino que utiliza una palabra más profunda que describe un conocimiento real, un conocimiento maduro, un conocimiento profundo teológicamente y un conocimiento que ha sido iluminado por el Espíritu Santo. El verdadero amor, hermano, entonces se nutre y se satura de la sana doctrina. Hermano, un amor que ignora la verdad bíblica es simplemente una herejía. El amor tiene que ir acompañado de conocimiento. La teología sin amor, hermano, es fría y mata. No sirve llenar tu cabeza, hermano, de conocimiento si ese conocimiento nunca ha bajado a tu corazón. No sirve llenar tu cabeza de tanta doctrina, etcétera, etcétera, si no se ve reflejado ese amor en lo que te rodea. Realmente es muerta, fría, y que te va a terminar alejando de la iglesia, de los hermanos. Y el amor sin teología, sin conocimiento, también es ciego y se descarrila. Simplemente amar por amar, pero sin tener una dirección y un conocimiento, igual no sirve, hermano. El conocimiento pleno es el ancla que previene el extravío doctrinal y alimenta una gratitud hacia el Creador. Si yo tengo conocimiento del Señor, busco conocer al Señor, se va a mostrar en el amor hacia mis hermanos. Si yo me preparo, si yo estudio, si yo busco crecer en conocimiento del Señor, ¿cómo se beneficia a mi hermano que no tiene esa posibilidad? ¿Cómo él puede ser nutrido de ese privilegio que yo tengo de poder estudiar, por ejemplo, formalmente? No todos vamos a tener ese privilegio de entrar a un seminario y estudiar. Pero ¿cómo se ve beneficiado mi hermano? ¿Cómo se ve beneficiado mi hermano de esa disciplina que yo he ejercido, de poder tener devocionales todos los días, cultos familiares, orar? ¿Cómo yo guío a mi hermano para que él también pueda tener aquello? Y Pablo va a hablar de un discernimiento pleno o agudo, hermano. Y este término que utiliza Pablo se utiliza por única vez en este versículo. No hay otra parte donde se utiliza esta palabra. Y se refiere en el mundo griego a la agudeza de los sentidos físicos, el olfato, la vista y el tacto. Entonces, pensémoslo de esta manera, esta palabra que utiliza Pablo, discernimiento, que es como el paladar espiritual del creyente. ¿En qué sentido? Que no es solamente tener conocimiento en la cabeza, sino tener la capacidad de poder saborear y poder evaluar las situaciones complejas de la vida. Cualquiera puede distinguir, por ejemplo, entre el veneno y la comida, es decir, entre lo bueno y lo malo. Hasta un niño lo puede distinguir, ¿no? Pero solamente el discernimiento que va más allá, que es en la madurez, puede saber elegir entre lo excelente y lo mediocre, entre lo que tiene peso eterno para el alma y lo que es simplemente un pasatiempo pasajero. Hay discernimiento en tu vida, hermano, para saber escoger qué es lo que va a trascender la muerte y va a pasar a la eternidad, o te enfocas en cosas pasajeras de este mundo simplemente. Y Pablo va a continuar diciendo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y en esta parte, hermano, hay que tener cuidado, porque Dios no nos dota de una agudeza espiritual o no nos llena nuestra cabeza para que nos convirtamos en críticos arrogantes de los demás, sino para que podamos tener, hermano, la capacidad de poder aprobar lo mejor que es. La palabra que aprobéis, dice acá, es un término usado
para la purificación de los metales, ¿no? Y el cristiano maduro pasa todas sus decisiones, el uso de su tiempo, su finanza, sus pensamientos por el crisol de la palabra del Señor. Él pasa todo lo que respecta en su vida por la palabra del Señor para examinar y así poder escoger qué es lo que realmente tiene un valor eterno y qué es lo que va a glorificar al Señor. Cuando vas a tomar una decisión, vas a emprender un negocio, vas a comenzar una relación, todo lo pasas por este crisol de la palabra del Señor, por el fuego de la palabra del Señor. Y este examen, hermano, minucioso de la vida, Pablo va a hablar que persigue dos resultados del carácter del cristiano, de los santos. Porque nosotros tenemos una mirada, ¿no?, hacia la cruz, que hacia ese lugar vamos, mientras vamos cumpliendo nuestras responsabilidades en este mundo, pero nuestra mirada está siempre al final, ¿no? Y en este versículo, Pablo va a decir el día de Cristo, el versículo 10, y él va a utilizar dos palabras nuevamente que son muy importantes, diciendo sincero e irreprensible. Y esta palabra de sincero nos confronta porque el cristiano sincero es aquel cuya vida no tiene grietas morales ocultas bajo la cera. Cuando hacen una vasija de barro, la ponen ante la luz del sol, ¿no?, y le van dando vueltas para ver si tiene grietas o si la forma de la vasija genera una sombra para ver alguna imperfección. Y entonces el cristiano sincero es visto ante la luz de este sol, ¿no? Y este cristiano no vive bajo la apariencia hipócrita o la apariencia religiosa o la simulación dominical, hermano. Este cristiano está libre de hipocresía. Cuando la luz del Espíritu Santo atraviesa su privacidad, no encuentra una doble vida ni motivos ocultos en la persona, siendo sincero. Realmente en tu vida privada, en tu vida oculta, cuando cierras la puerta de tu habitación, ¿quién eres en ese lugar? ¿Un cristiano sincero? MacArthur decía en uno de sus libros que una verdad que traspasó su vida fue cuando su padre le decía, quizás yo no te puedo ver cuando estés haciendo algo, pero Dios te ve. Y esas cosas estaban grabadas en su mente. Cada vez que él quería cometer un pecado, venía a su mente. Y algunas veces seguía adelante, dice él, ¿no? Pero venía a su mente, ¿no?, que Dios los estaba viendo. Y él habla también, Pablo, de irreprensible. Y esta palabra, hermano, significa literalmente no tropezar. Pero no alguien que no va a tropezar nunca, ¿no?, que no va a tener alguna caída. No está hablando de una perfección, sino que él habla de que significa que esta persona camina con tanto cuidado de Dios que el pecado no logre derribarlo ni destruirlo completamente en su camino hacia la eternidad. Y habla también de que esta persona irreprensible vive con una madurez y un amor hacia los demás que está dispuesto a renunciar inclusive a sus propios derechos para poder atender al hermano. En pocas palabras, hermano, el cristiano irreprensible es aquel que cuida sus propios pasos para no caer y cuida también sus decisiones para no hacer caer a los demás. Él tiene cuidado de su vida, tanto para adentro como también para afuera. Así que, hermano, para finalizar, examinemos nuestra vida a la luz de lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Porque qué horror sería ver una iglesia llena de duplicidad, ¿no?, de hipocresía. Qué horror sería ver una iglesia llena de personas que aquí son santos apartados para el Señor, pero luego fuera no lo son. ¿Necesitas entonces, hermano, arrepentirte de tu caminar que es hipócrita? ¿Necesitas arrepentirte de aquello que ocultas, de tu orgullo, de la lascivia, de tu amargura, de buscar siempre satisfacer todos tus deseos? Hermano, Dios no puede ser burlado, y eso que con lo que tú aún atesoras en tu corazón y permites, Dios lo sabe. Y ustedes pueden engañar al hermano que está a su lado, pueden engañarme a mí, pero al Señor no lo pueden engañar. Y la fachada de piedad un día va a ser quitada en el día de Cristo. Y ruega al Señor, hermano, para que en este día sea quitado y no en el día del juicio, cuando ya no va a haber ninguna oportunidad más. Y si tu vida es una piedra de tropiezo constante para los otros, para los que te ven,
para la gente que se rodea contigo en el trabajo diciendo, pero si este dice que es cristiano, recuerda lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 18:6, que mejor te es que te cuelgues una piedra en el cuello y te lances al fondo del mar antes de hacer tropezar a una persona. Hermanos, que el Señor realmente nos ayude, que el Señor realmente nos ayude, porque necesitamos su asistencia para poder seguir andando en este camino. Vamos a orar. Padre, te rogamos que en esta mañana lo que hemos escuchado puedas tú, Señor, ayudarnos a atesorar lo que hemos leído en nuestro corazón, a poder vivir, Señor, conforme a lo que demanda tu palabra con la asistencia del Espíritu Santo. Ruego, Señor, que me puedas ayudar, ruego que puedas ayudar a mis hermanos. Perdónanos por las muchas veces, Padre, que cometemos estos pecados, pero queremos, Señor, que puedas tú ser propicio a nosotros, perdonarnos, limpiarnos y ayudarnos, Padre. Confiamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que tu palabra es poderosa y nunca vuelve vacía. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Amén. Amén, hermano. Gracias.